Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar ahora, vamos a ver un poco sobre la metodología, ¿no? Entonces, ¿no? La metodología para despertar el cuerpo. Entonces, pues ya, de alguna forma, comentábamos de que todas tenemos un cuerpo energético. De hecho, no sé si un poquito el planteamiento que yo a veces hago para entender esta parte del cuerpo energético es que más bien el cuerpo energético tiene un cuerpo físico. Aquí podemos, digamos, como visualizar el campo energético del ser humano, y este campo energético opera como un toroide. En este toroide hay una energía que entra desde abajo, sale, se derrama hacia los lados, y esa energía vuelve a entrar y vuelve a salir, vuelve a entrar y vuelve a salir. En este campo energético se forma el cuerpo humano. Es lo que nosotros llamamos el cuerpo físico. Entonces, no es que el cuerpo físico tenga un cuerpo energético. El cuerpo físico es, podríamos llamarlo así, un epifenómeno, un efecto secundario. O, si lo podríamos ver de otra forma, el cuerpo físico es la condensación o la densificación del cuerpo energético. Entonces, claro, como lo más evidente es el cuerpo físico, a veces dudamos si tenemos o no un cuerpo energético. Lo que actualmente sabemos con todo el campo de conciencia, campo cuántico, es de que todo es energía. Y si todo es energía, realmente todos estos cuantos de energía, todos estos cuantos tienen campos vibracionales. Ahora, estos campos vibracionales operan a partir de reglas, que es algo que apenas está investigando, porque estas reglas no son las reglas de la física clásica. Estos campos son potencialidades de existencia, aparecen y desaparecen. Pero esto a nivel cuántico es de lo que está hecho la realidad. La realidad no solamente es esta realidad física, sino este espacio que se encuentra aquí. Esto que le llaman la latiz, esto que es el entramado energético, el orden unificado. Es una realidad subyacente a la realidad física. Esta realidad subyacente a la realidad física es lo que posibilita la realidad. La realidad física es ese efecto secundario de la realidad cuántica, del orden subyacente unificado. Por lo tanto, desde esta lógica, el cuerpo físico no tiene un cuerpo energético. Es
el cuerpo energético el que se densifica a un nivel donde se presenta el cuerpo. ¿Qué significa esto? En otros términos, el cuerpo físico forma parte de un continuo de campos de densificación que va desde el más denso hasta los niveles más sutiles. Ahora, en esos niveles de sutilidad del campo energético, pues ahí, en estos campos, que aparentemente son individuales, realmente se forman campos mucho más amplios, que le llamamos entrelazamientos. Y eso esto forma parte de un solo campo. Y este campo a su vez forma parte de otros campos, campos y campos y campos. De tal forma que la sociedad, digamos, es un gran campo. Pero en ese campo no existe el tiempo y el espacio como porque no son campos cuánticos tridimensionales. Son campos cuánticos donde operan a través de diferentes dimensiones. Por ejemplo, donde la dimensión del tiempo en estos campos, la dimensión es física. Entonces, la dimensión física del tiempo, puedes irte al pasado, puedes irte como si fuera un espacio. Entonces, en ese gran campo, en ese gran campo unificado de conciencia, esto que está aquí, ¿verdad? Estos campos de energía son campos de información. Esto no es la energía eléctrica, sino que es energía informada. Entonces, estos campos, dentro de nuestro campo, este campo de información empieza a interactuar, digamos así. Hay un continuo, no hay interacción, forma parte de lo mismo. Pero para poderlo entender, este campo unificado de información interactúa con nuestro cerebro. Pero también interactúa con todo nuestro campo de luz, que es la fascia. Esta interacción entre el campo energético cuántico y nuestro cerebro y nuestra fascia es lo que nosotros llamamos experiencia. ¿La interacción? La interacción. Entonces, este campo en la interacción con nuestro cerebro, en la interacción con nuestro cuerpo de luz, con nuestra red facial, es lo que supone la experiencia. En el momento en que yo toco, yo siento, yo huelo, yo gusto, yo veo, yo escucho, toda esa información del campo, ¿verdad? Es traducida en el cerebro a través de ciertos códigos, de ciertas, digamos, las ecuaciones matemáticas. Nuestro cerebro opera biológicamente a través de cuestiones matemáticas muy precisas, logran llevar a cabo esta traducción que nosotros llamamos experiencia. ¿Qué significa traducción? De nosotros, de nosotras, no podemos acceder directamente al campo de información, sino a través de estos sentidos. Eso es una interpretación de la realidad. Esto que nosotros vemos, esto que nosotros experimentamos como realidad, no es la realidad real, ¿no? O sea, la forma que vemos, esto ustedes que ven de allá para acá, yo que veo de aquí para allá, es una interpretación situada.
Y en esa interpretación, pues bueno, si yo tuviera otros filtros de percepción, pudiera ver otras cosas. Por ejemplo, nosotros no podemos ver quizás los rayos ultravioletas. Nosotros no podemos escuchar ciertos sonidos ultrasónicos, pero los perros sí. Pero las aves sí pueden ver otras cosas que nosotros no vemos. Ciertos animales ven en otra dimensión que nosotros, o ven en otro color, o su dimensión, por ejemplo, el de una mosca, pues es muy distinta a su percepción, porque la configuración nerviosa de su glóbulo ocular es muy diferente a la de nosotros. Entonces, quizás si nosotros nos metemos en la experiencia de una mosca, sería sumamente abrumadora esa experiencia visual, como la película de la mosca. O si nosotros nos metiéramos al cuerpo de una serpiente, nuestra experiencia sensorial del mundo sería completamente. Si nosotros midiéramos 4 metros, la experiencia del mundo sería completamente distinta. Si nosotros midiéramos 1 centímetro, la experiencia del mundo sería completamente distinta. Entonces, ¿eso qué significa? Que la realidad es una experiencia. La realidad es una construcción precisamente en esa interacción dentro de esos límites de posibilidades que nos dan nuestros sentidos, de poder recrear, de poder reconstruir esta realidad que se encuentra ahí a nivel cuántico. ¿Qué significa esto? En otros términos, que cuando nosotros despertamos nuestro cuerpo energético, despertamos otros sentidos, lo que se llaman los sentidos espirituales. Es posible que esos sentidos espirituales nos permitieran ver parte de este campo. Es posible que esos sentidos espirituales nos permitieran conocer, ingresar, bajar información de este campo, que es un campo de información. Pero no solamente eso, es posible que nosotros pudiéramos entrar a este campo de información y alterar la realidad, que es lo que en nuestra cultura le hemos llamado milagros. O eventos extraordinarios. En estos milagros o en estos eventos extraordinarios, hay personas que logran alterar las leyes de la física, la luminosidad, ¿no? El poder levitar o el poder alterar la realidad más allá de las capacidades normales de las que creemos. Por ejemplo, una de estas capacidades podría ser la telepatía, o sea, la transmisión de información cerebro a cerebro, independientemente de la distancia. Otra de las capacidades sería la capacidad de mover o de alterar objetos físicos sin tocarlos, no solamente a poca distancia, sino a mucha distancia. Otra capacidad sería la capacidad de ver cosas que están sucediendo en otro lugar, sin estar ahí presentes. Otra capacidad sería la capacidad de poder ingresar a la información de alguien que está pensando algo. Otra capacidad podría ser entrar a ese campo de información para saber cosas del pasado o para saber cosas del futuro. Otra es poder alterar la organización física, biológica y molecular del cuerpo. Por ejemplo, poder realizar un mal a una persona o poder realizar un bien, por ejemplo, una sanación. Entonces aquí, en este campo de los milagros, ¿verdad? Los milagros no operan al nivel de la física clásica, de la física newtoniana, sino que los milagros operan a nivel de otras leyes, de las leyes de la física cuántica, que son leyes que tienen que ver con la probabilidad, que leyes que tienen que ver donde dos cosas pueden
ocupar el mismo lugar, a diferencia de la física. Donde a través de este enrejado, de este entramado, podemos alterar ese entramado para que se altere precisamente la realidad física. Se dice una anotación Uh-huh. que dice, ante la ignorancia, la probabilidad, y no hay nada más propio del pensamiento científico que la superstición. Ah, bueno, también. Es que, sí, o sea, que se necesita ignorar algo para que exista el factor de la probabilidad, no es de que por ignorantes existe la probabilidad, sino que es un factor necesario. Sí, exactamente. Estamos constantemente en un campo de probabilidad. Nuestra vida es completamente probabilidad. Es la teoría. Exactamente. Entonces, claro, aquí, por eso es muy importante aprender a activar el cuerpo, porque nos permite entrar en. Esa es, digamos, la clave del trabajo de quienes operan milagros. Esta es la clave del trabajo de lo que muchos curanderos, curanderas pueden realizar de forma milagrosa. Ahora, lo que vamos a ir viendo es que todos y todas tenemos este potencial. ¿Por qué? Porque todos y todas tenemos cuerpo energético. Todos y todas podemos desarrollar estos sentidos espirituales, ¿verdad? Entonces, al tener un cuerpo energético, hay que aprender entonces a activar este cuerpo energético. Entonces, una forma que tenemos de activar este cuerpo energético es siguiendo una metodología, es seguir este método. Y yo lo he propuesto en un método de 4 pasos. Entonces, es lo que significa la palabra metodología. La palabra metodología es una serie de pasos a seguir. El primer paso que vamos a trabajar es lo que llamamos la carga energética. Entonces, la carga energética tiene que ver con una serie de ejercicios, una serie de técnicas que nos permiten cargarnos de energía. Entonces, esta energía de la cual nos vamos a cargar, esta carga energética, ¿verdad? Se realiza principalmente a través de la respiración. Entonces, sabemos que en diferentes culturas, la respiración, pues bueno, se conoce como prana. Los judíos también hablaban del ruaj, el soplo. Los griegos hablaban del neuma, el aire. ¿Ah? Los chinos hablan del chi, en japonés le llaman el ki, que también es el humito del arroz cocido, también es humo. ¿Ah? Entonces, la respiración es la forma en cómo podemos captar prana, es la forma en cómo podemos cargar o acumular energía. Entonces, esos ejercicios de respiración tienen una técnica somática, que es a través de un conjunto de movimientos, de posturas, y ojo con esto, de visualizaciones. Estas visualizaciones son muy importantes porque esas visualizaciones es utilizar la fuerza de la imaginación.
Ujú. ¿Qué significa utilizar la fuerza de imaginación? Es lo que va a ser diferente el que estos ejercicios sean meros ejercicios a que sean ejercicios energéticos. Por ejemplo, si yo les pido que hagan este movimiento, ¿no? Y dicen, no, pues a lo mejor este movimiento yo lo puedo hacer en una clase de aeróbics o en una clase de estiramientos. Por eso yo te digo, cuando hagas este movimiento, visualiza, imagina que estás tomando, bombeando energía de la Tierra y que esa energía de la Tierra empieza a subir por tu cuerpo y la exhalas por tu boca. Y esa energía que estás exhalando nuevamente baja a la Tierra y la Tierra la toma. Y tú empiezas a bombear la energía de la Tierra. ¿Okay? Ese elemento de la visualización hace que tu actividad física no solamente sea física, sino que sea una actividad energética. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una actividad física y una actividad energética? Uno, la intención. La actividad física tiene una intención quizás de mejora de la salud. La actividad energética tiene la intención de despertar tu cuerpo energético. Dos, la actividad física, pues tú puedes visualizar cualquier cosa, puedes estar viendo tu celular, puedes estar viendo la tele, puedes estar pensando en lo que van a hacer en el día, mientras tú haces tu actividad física. En la actividad energética tú visualizas campos de energía. Tú te visualizas como un árbol, tú visualizas que lo que estás inhalando es energía, tú visualizas cómo esa energía entra a tu cuerpo, entra a tu sistema, afecta a tus células. Esa imaginación tiene un efecto sugestivo, le da un plus a la experiencia física, ¿verdad? No es igual, como decía, ¿quién decía Voltaire, no? No me arrodillo porque creo, me arrodillo para creer. Entonces, un poquito así, esta parte de las visualizaciones es un nivel de creencia. No visualizamos porque creemos, sino visualizamos para poder creer. Visualizamos para poder ver lo que no podemos ver. ¿Okay? Entonces, la visualización es una forma de educar nuestros sentidos energéticos, nuestros sentidos espirituales. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, le pide a los ejercitadores espirituales que hagan, llaman la oración de composición del lugar. Dice, cuando tú ores, tú tienes que componer el lugar. Tu lugar físico, o sea, el lugar donde vas a llevar a cabo la oración, pero también tienes que componer el lugar a través de tu imaginación. Cuando leas un pasaje de la Biblia, tienes que visualizar a Jesús y te tienes que ver dentro de sí. Se llama composición del lugar. En la terapia japonesa, y les pasé el texto del masaje japonés, dice ahí utilizar el ki, que es la imaginación, es la visualización. Cuando tú estés trabajando con una persona, visualiza que tú a través de tus manos estás saliendo. Visualiza que cuando estás tocando una parte del cuerpo, puedes ver por adentro. Visualiza que cuando estás trabajando con una persona, se está saliendo la energía y está entrando energía. Cuando estás trabajando con una persona, visualiza cómo la estructura molecular y celular del órgano se empieza a recomponer. ¿Sí? Entonces, la visualización es un recurso súper importante. Eso es lo que hace diferente un ejercicio físico de un ejercicio energético. Cuando aquí hablamos de carga energética, este elemento energética también tiene que ver con la visualización, que te va a permitir que tengas una experiencia. Ahora, ¿qué sucede con las personas que les dificulta visualizar? Porque hay personas que dicen, no, pues yo no puedo visualizar. Bueno, la imaginación es algo que se con el tiempo. Hay muchas personas que sus canales de aprendizaje pues son
simétricos, ¿verdad? Son de otro tipo, y a lo mejor se les dificulta la visualización. Hay otras personas que no. Bueno, aquí es importante que podamos cultivar también la imaginación, ¿no? Que utilicemos la fuerza y poder de la imaginación para visualizar cosas. Y eso es muy importante. Yo no me puedo imaginar que no se pueden imaginar, por ejemplo. Sí, bueno, hay muchas personas que tienen esa dificultad, y es normal. Entonces, con el tiempo no van pudiendo visualizar. Bien, segundo paso, que va a ser muy importante, esta es la carga energética. En la carga energética, digamos, nos íbamos preparando el cuerpo, ¿no? Preparamos el cuerpo para lo siguiente. O sea, también preparar el cuerpo significa que el cuerpo empieza a tener más elasticidad, se eleva la temperatura, hay más capacidad de oxigenación, hay obviamente esa oxigenación va hacia el tejido, va hacia las fascias, pero también esa oxigenación en términos energéticos, pues te carga de energía. Segunda etapa, el toque energético. Entonces supongamos que yo pongo a mi paciente a llevar a cabo una serie de prácticas energéticas, de ejercicios energéticos, con movimiento, respiración y visualizaciones, ¿no? Movimiento, respiración y visualizaciones. Y lo segundo que hago es que ahora le pido a mi paciente que se siente o se acueste y lleve a cabo un toque energético. ¿Qué significa eso? Hay varios tipos de toque energético. Toque energético en un estado de completa quietud y toque energético en movimiento, ¿no? En quietud y en movimiento. ¿Qué es lo que hace el toque energético? Ya sea con quietud o con movimiento, permite que la persona entre en un trance. Eso es muy importante. ¿Qué es un trance? Es un estado modificado de conciencia. Bueno, más. ¿Qué es un trance? Es un estado amplificado de conciencia. ¿Qué significa la palabra amplificación? Uno, que lo que yo ya tengo se hace más grande. Dos, que al amplificarse la conciencia, ahí entran los sentidos espirituales. Puedo percibir más allá de lo que normalmente percibo. En un estado de conciencia de vigilia, donde mis ondas cerebrales se encuentran en cierto nivel de vigilia y de conciencia, cuando esas ondas cerebrales se alteran, cuando ese campo de percepción aumenta, puedo ver, puedo sentir, puedo escuchar, puedo visualizar cosas que no haría en un estado normal de conciencia. Entonces, en el toque energético, trabajamos en un estado, la inducción de un estado de trance. En ese estado de trance, al llevar a cabo el toque, ojo con esto, estamos generando el campo de sanación. ¿Qué significa el campo de sanación? Y aquí está una persona con su campo, y aquí está otra persona con su campo. Esta persona es el paciente y esta persona es el terapeuta. Ahora, es muy importante que el terapeuta tenga su práctica privada, su práctica de cultivo energético y espiritual para generar algo que se llama coherencia energética cardíaca. ¿Qué es la coherencia energética cardíaca? Básicamente es que nuestro campo energético esté vibrando
a la misma frecuencia que nuestro corazón. Y actualmente sabemos que la frecuencia cardíaca es la misma que la frecuencia de la Tierra. Entonces, cuando el terapeuta tiene esa coherencia energética, bueno, ¿qué sucede con el paciente? El paciente, en su neurosis, ¿verdad? Hay un desequilibrio. Cuando el terapeuta es activo, terapeuta activo, y el paciente es pasivo, o sea, el paciente está para recibir ¿qué? Neurosis. ¿Qué es lo que el paciente puede recibir del terapeuta? Coherencia. Por eso es muy importante la práctica de la meditación de los terapeutas. ¿Qué es lo que va a suceder? El campo de coherencia cardíaca del terapeuta informa al campo energético en desequilibrio del paciente. Y eso genera un solo campo. ¿Qué sucede en este campo? Hay transferencia. ¿Qué significa transferencia? ¿Hay transferencia de qué? De la información. Exacto. Hay transferencia de información. ¿Qué significa transferencia de información? Que el terapeuta puede percibir en su campo ampliado de conciencia cierta información relevante para el proceso de sanación del paciente. ¿Qué significa que el paciente se encuentra en un trance? Que también se amplifica su campo de percepción y que puede sentir o que puede experimentar más allá de este campo. Pueden acceder a un campo más amplio de información, al Akasha, le llaman en la mitología hindú, que significa simplemente energía. Un campo energético de información. ¿Qué es lo que hace el campo de sanación? Pues bajar esta información. Es lo que nosotros llamamos actualmente la nube. La información está en la nube. Hay que bajar esa información. Ahora, esa información que tú bajas no es información que te va a llegar en términos de palabras. No te va a salir como el celular. No te va a decir, un PDF, ¿verdad? No vas a bajar un PDF. A lo mejor puedes bajar un archivo de imagen. Te pueden llegar luces. Yo antes, al principio, yo no entendía por qué las personas veían colores, luces de colores, hasta que después entendí que los colores es información. Son vibraciones. No es igual el color verde que el amarillo, que el rojo, que el naranja, que el blanco. Nos está hablando de información. Cuando la persona empieza a ver luces, es información. Son archivos. Cuando la persona siente algo más, siente su cuerpo raro, que se expande, que se hace chiquito, es archivo de información. Cuando durante el proceso recuerda ciertas cosas, ve ciertas cosas o se le ocurren ciertas cosas, es información. Esto es, todo lo que ocurre en este campo de sanación no es fortuito, no es información banal, es información codificada en ese archivo. Ahora, ¿es importante o es necesario decodificar esa información? No. Cuando esa información baja, esa información normalmente no se codifica en el momento de la sanación. No se codifica ahí, porque es información que se tiene que procesar.
Y nosotros contamos con un gran decodificador de información que se llama, ¿cómo se llama ese decodificador de información? Todas las noches lo vivimos. Sueño. Todo lo que tú bajas de la caja, ¿verdad? Lo sueñas. Ahora podemos entender, no solamente por qué Freud decía que el sueño es la vía regia del consciente para el psicoanálisis, sino que, y es cierto, ojo lo que decía Freud, el sueño es la vía regia del inconsciente. Este campo de información es el campo del inconsciente. Solamente que nos confundimos con la palabra conciencia e inconsciencia. Ese campo de conciencia es inconsciente. Ojo, ese campo de conciencia es inconsciente. El lenguaje del inconsciente no es el mismo lenguaje que el consciente. El lenguaje del consciente es el lenguaje del yo, del ego. El lenguaje del inconsciente es lenguaje simbólico, el lenguaje sensorial. Es otro tipo de lenguaje. El lenguaje metafórico, el lenguaje poético, el lenguaje sensorial, el lenguaje cinético, es el lenguaje visceral. Es otro tipo de lenguaje. Es posible que parte de esa información codificada en ese lenguaje la podamos traducir. Podamos tener claves. Yo lo que digo, entonces todo esto en la caja se interpreta como un sueño. Entonces, aquí sí es importante que ustedes, poco a poco, puedan aprender el lenguaje del inconsciente. Y una forma de aprender el lenguaje del inconsciente es el tarot. Mi planteamiento es que el tarot se lee como un sueño. Entonces, cuando estamos en este trance, en esta caja, ¿verdad? Tenemos imágenes, sensaciones, luces, recuerdos, visiones, o nada, o silencio. Toda esta información, ¿verdad? Es como sueño. Ahora, ¿cuál es la clave de la interpretación del tarot? Que alguna vez platicamos de eso. La clave de la interpretación del tarot es la tirada. ¿Qué significa la tirada? Es el orden en cómo lees la carta. Entonces hay una tirada muy conocida en tarot que se llama la cruz celta, ¿verdad? Pues la cruz celta coloca una carta en medio, otra carta cruzada, una carta arriba, a los lados y 5 cartas. Cada carta representa una posición que es un mensaje. Por ejemplo, en el tarot terapéutico, que es el tarot que yo trabajo, la carta de medio, entre una cruz, es la situación actual. La carta de arriba representa el resultado interno, lo que hay que cambiar internamente. La carta de al lado le llamamos el ancla, que es tu neurosis, el conflicto que te mantiene atorado. La carta de abajo es el método, que son los pasos que tienes que seguir para resolver. La otra carta es el crecimiento. La otra carta es tu infancia. Entonces, lo que vamos haciendo con esta información del registro akáshico es que se lee como un sueño. Pero en el sueño, ¿verdad? Y lo que yo digo a mis pacientes, después de que empezamos a trabajar, ¿cuál es un indicador para mí de que el paciente ya despertó su cuerpo energético? ¿Qué? Sueña. Ese es un indicador. Que sueña.
Una paciente hace poco vino, y hicimos un trabajo de Somahara, y entonces le dije, este trabajo que yo te hice te va a durar 3 días. El efecto dura 3 días. Y es posible que empieces a soñar. Y me dijo, no creo, yo tengo años que no sueño. Y ahora después me escribe, Miguel, ya soñé. No, para mí se activa tu cuerpo. El soñar, ¿quién sueña? El cuerpo energético. El sueño es la actividad del cuerpo energético. Tu cuerpo energético es el que sueña. Tu cuerpo energético es el que ensueña en estado de trance durante este trabajo de toque. Ahora, en este trabajo de toque energético se activa algo en el trance, en ese trance de ensoñación corporal, del cuerpo energético, se activan tus enteógenos naturales. Esto es, pareciera como si hubieras tomado niño sano, una psilocibina. O sea, se empiezan a activar redes neurológicas, neurotransmisores, neuromoduladores, proteínas del ADN que empiezan a despertar una parte muy importante de tu cuerpo energético. Esa parte importante de tu cuerpo energético es la capacidad de visión. Empiezas a ver cosas y empiezas a sentir cosas que no son, entre comillas, normales. Y eso nos habla de que tu cuerpo energético está siendo activado. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo en esta parte del toque energético, vamos a aprender a activar este cuerpo energético a través de el trance y el contacto. Entonces, aquí en el contacto hay que saber dónde tocar. Y eso es lo que vamos a ir viendo aquí. Un poquito la anatomía energética. Yo voy a trabajar con ustedes a nivel de 2 anatomías energéticas, ¿no? Una anatomía energética, que es una anatomía de puntos energéticos distribuidos en tu cuerpo, y 2, anatomía de centros energéticos. Entonces trabajamos toques de qué, contacto de qué, de 2 cosas, de puntos y centros energéticos. Sí, No, nada más una pregunta que si todo esto es de del 2, punto 1, no, del punto 2. de toques. Ay, entonces, toque en el... Sí, ya, perdón. Vamos a trabajar dónde se encuentran esos puntos, dónde se encuentran los centros, cómo tocar esos centros. Porque esos centros, cuando los tocamos, también entramos en trance. Estamos activando información en el cuerpo. O sea, no es igual si yo toco aquí, porque mi mano es un codificador de información. Si yo con mi mano toco aquí a mí mismo o a otra persona, va a sentir algo. Tristeza, miedo, amenaza, felicidad, expansión, contracción. Pero si la toco acá, va a sentir otra cosa. Si lo toco acá, va a sentir otra cosa. Si lo toco aquí, va a sentir otra cosa. Pero si lo toco en este punto de pulmón, o en este punto de pulmón, o si lo toco en este punto de vejiga, ¿no? O lo toco en este punto de estómago, ¿verdad? Activo otra información. Entonces vamos a ver cómo en esta parte del toque energético es muy importante conocer la anatomía energética del cuerpo. Y el tercer paso, que es un paso muy interesante, que es, yo le pongo aquí como ejercicios biotensivos.
Tercer paso, ¿eh? Sí. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Ejercicio. Miotensivos. En los ejercicios miotensivos es lo que hace rato yo les llamé la infusión de sangre. Esto es, a través de ciertas posturas respiración y visualización, la persona genera una respuesta neuromuscular y son respuestas, lo que llamamos corrientes vegetativas. Es algo que corre en tu cuerpo que te lleva a que experimentes estas corrientes vegetativas. ¿En qué consisten estas corrientes vegetativas? Fundamentalmente, temblores, dolor, cansancio, espasmos, sobresaltos, mareos, ahogo, excitación, vómito, sudoración, etc. La persona durante este trance, ¿verdad? Muchas veces este trance de infusión de Seki da lugar a una especie de catarsis somática. Esto es lo que llamamos catarsis somática. Entonces la persona de repente empieza a tener un poquito de taquicardia, empieza, como son posturas, ¿qué significa posturas miotensivas? Es llevar al cuerpo a una postura estresante. Entonces, nuestro cuerpo en general trata de tener posturas funcionales y adaptativas a nuestro espacio, ¿verdad? O sea, sería un poquito raro que yo aquí me pusiera así. Entonces voy a exponer esto, ¿verdad? Entonces, como les iba diciendo, es una postura estresante. Va a pasar un rato y yo, ay, ¿por qué? Porque estoy en una postura estresante. Entonces, lo que hacemos en esta etapa es inducir una postura estresante. Vamos a ir viendo que hay varios tipos de posturas estresantes, hay toda una enciclopedia de posturas estresantes, que es mantener esa postura estresante por mucho tiempo. Prácticamente todo toda podemos llamarlo así, el diccionario de posturas de yoga. Si tú te quedas solamente en una postura de yoga por 10, 15 minutos, llegas a eso. Actualmente se le llama Yin Yoga. En lugar de estar haciendo muchas posturas o un flow de posturas, se llaman Vinyasa, ¿verdad? Que es sincronizar respiración con posturas y cambio de posturas. En el Yin Yoga, te quedas en una sola postura durante mucho tiempo. Igual acá, la postura miotensiva es te colocas en una postura estresante, esto es que suponga esfuerzo, y durante ese tiempo tu cuerpo va a empezar a tener respuestas neuromusculares. En esa respuesta vegetativa neuromuscular, tu cuerpo va a entrar en una catarsis, porque va a contactar con el dolor, con el miedo, con el cansancio, se va a empezar a estresar. Entonces, ahí en ese estrés vas a empezar con esta catarsis. Vas a empezar a liberar y expresar esas tensiones físicas que son tensiones emocionales. Ese es el principio de tu trabajo, la tensión física
física es una tensión emocional. La tensión física te permite liberar tensiones. Bueno, y cuarto punto, cuando la persona entra en esta catarsis somática, que puede ser suave o puede ser muy alta, o sea, la intensidad va a variar. Yo siempre digo, en términos didácticos, en términos pedagógicos, es importante que esa catarsis en un primer momento sea sumamente controlada. ¿Ok? Que es lo que vamos a intentar tratar de hacer aquí. Porque después se disparan. Pero bueno, la catarsis puede ir desde vibrar un poquitito y respirar hasta que la persona grite, patalee, escupa, como un exorcismo. Muchos pacientes me dicen, es que lo que viví fue como un exorcismo, ¿no? La catarsis es un exorcismo. Eso significa la palabra exorcizar, o exorcismo, sacar fuera, valga la redundancia. La catarsis es eso. La catarsis es un poder drenar, poder sacar, poder expresar lo que tienes ahí guardado. Y la cuarta etapa es el trabajo energético. ¿Qué significa esto? Durante esta catarsis suave o intensa, tú haces un trabajo energético. Esto ya es para el terapeuta. ¿Qué es el terapeuta? Ayuda, colabora con esta infusión de ser. ¿Cómo? Trabajando con los niveles energéticos. Entonces podemos trabajar a un nivel energético. Vamos a trabajar con 4 niveles energéticos. El nivel energético físico, el nivel energético del cuerpo energético, el emocional y el mental. Podemos ir del físico al mental, podemos ir del mental al físico, podemos ir del físico al energético y del energético al físico, podemos ir del físico al emocional y del emocional al energético, podemos ir del físico al mental y del mental al energético o al emocional. Estos niveles los vamos a traspasar indistintamente. Por eso, cuando trabajamos en este nivel, mucho de lo que se ve es muy físico. O sea, hay presiones. Pero de repente estamos trabajando sin tocar muy cerca del cuerpo. Y de repente estamos trabajando a 30 centímetros. Y de repente yo me puedo alejar 1 metro o más y trabajar desde acá. Y estar desde acá y volver a tocar. Y tocar e irme a 5 centímetros, a 30 centímetros, a 1 metro y volver a acá. Y pasarme a otra parte del cuerpo. Y tocar. Y hablarle a la persona. Es lo que llamamos trabajo energético. La posibilidad de transitar intuitivamente en estos 4 niveles de trabajo. Aquí en el trabajo energético viene un concepto muy importante, que son las llamadas operaciones físicas. ¿Qué significan las operaciones físicas? Lo que vamos a estar observando en este trabajo es que en el cuerpo de las personas pues va a tener información energética ahí, anclada, ¿no? O sea, aquí en el cuerpo físico, por ejemplo, yo puedo tener información anclada aquí en mi corazón. Y esta información que está ahí hay mucha información alojada. Entonces, lo que yo hago con una operación psíquica es como una especie de cirugía. Puedo abrir desde lo físico, lo energético, lo emocional y lo mental, para poder penetrar
en ese campo energético y sacar eso que está ahí. O poder penetrar, modificar o alterar para reparar lo que está ahí, ¿no? Eso es lo que significa la operación psíquica. Entonces, de repente, cuando trabajamos en este nivel de operación psíquica, ¿verdad? Ahí podemos encontrar que la persona nos va a guardar resentimiento, o enojo, o frustración, o que hay una memoria ahí que necesita ser tratada y que necesita ser liberada. Nosotros tenemos nuestros traumas se pueden alojar en diferentes partes del cuerpo. Hay personas que alojan un trauma en la frente, o en el pecho, o en la espalda baja, o en el tórax, o en el estómago, o en las extremidades, ¿no? O en los pulmones, o en el hígado, o en el intestino grueso, o en el útero, o en la próstata, en el hueso, o en la sangre. Entonces, las operaciones psíquicas es como el péndulo, ¿no? Tú eres un péndulo, tus manos son un péndulo. Cuando estamos trabajando en este nivel, utilizamos la intuición. ¿Dónde está? Vamos a ver cuáles son los criterios para saber dónde hay que ir, tanto a nivel físico, a nivel energético, a nivel emocional y a nivel mental. ¿Cómo podemos interpretar lo que vamos sintiendo en nuestro cuerpo? Finalmente es muy difícil. Al ratito nos lo voy a decir, pero son dos cosas que tienes que tomar en cuenta. Es algo muy difícil. Y cuando sientes eso, te vas a ir. Y vas a dejar que tu cuerpo trabaje solito. Aquí, el terapeuta tiene que estar dando un salto entre lo consciente y un salto entre lo automático. Cuando ya entramos en ese trance y en ese campo de sanación, muchas veces tú puedes estar ahí. Y yo lo que le digo es, distráete, piensa en otra cosa y deja que tus manos trabajen solitas. Tú no haces nada conscientemente con tus manos. O sea, no estás como, mira, aquí energéticamente encontré esto. Estás ahí, dejas que tu propio ser trabaje y tú ponte a pensar en otras cosas. Ay, ¿qué voy a hacer en la tarde? Oh, ay, ¿cómo seguirá la serie que estaba realizando? Tu ego se tiene que distraer para que salga tu ser que sea y trabaje. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ese es el plan de trabajo para estos 2 días, ¿verdad? Ir explorando ahorita con esta información que les acabo de dar. Yo creo que ya tenemos como un mapa de lo que vamos a ir haciendo y va a ser la guía que ustedes van a tener para que ya después lo puedan aplicar de forma personal, o sea, de autoayuda, de autocuidado, pero también para que tú lo puedas facilitar con otras personas. De hecho, es bien importante esta técnica, porque esta técnica la puedes hacer tocando, pero también la puedes hacer tocando a distancia. ¿Qué significa esto? Yo puedo trabajar con una persona a través de Zoom. Yo puedo trabajar con una persona a través por vía telefónica. Yo le enseño a la persona a hacer todo esto. Y el toque que yo hago, pues no va a ser muy difícil. No se puede hacer toque energético, emocional y mental. Y se puede experimentar muy físicamente la persona a distancia. Aunque yo esté acá del otro lado de la pantalla, yo puedo trabajar con esa persona física y energéticamente. La persona tiene que estar consciente, pero puede ser por foto también. En la forma en que yo trabajo, tiene que estar consciente. Tenemos que estar sincronizados, conectados a través de algún medio, ¿no? Yo no trabajo a distancia con fotos o algo así, no, porque yo necesito que la persona sea consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque es un trabajo que también tiene que ver con información de cambio de actitudes, de comportamiento, de sanación, o sea, entra de por medio la voluntad de la persona. Si yo trabajo con una foto, ¿no? O a distancia, en un horario que no acordemos, pues la persona se puede sentir un beneficio, ¿no? Pero aquí ese beneficio puede operar a nivel inconsciente, pero a lo mejor no cambia una parte que es importante, que es la parte de la persona. Y eso es importante que sea consciente.
Ok. Bueno, ¿qué hora tenemos? A 1:15. Ok. Entonces vamos a pasarnos ahora, perdón, dudas, preguntas que tengan de esto.